Hoy, para cerrar nuestro ciclo de programas dedicados a la sanación, exploramos el encuentro entre la conciencia, la energía y la ciencia interior del ser humano. En programas anteriores hemos hablado sobre la salud y la energía, sobre cómo el cuerpo responde a la mente y cómo el amor puede convertirse en una fuerza curativa, así como de diferentes técnicas que ayudan a sanar. Hoy nos adentramos en la sanación holística, una visión integral que entiende la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de coherencia entre cuerpo, mente, emoción y espíritu. Una mirada que nos invita a sanar desde dentro, reconociendo que el equilibrio interior se refleja en todo lo que vivimos. Desde tiempos ancestrales, distintas culturas ya comprendían este principio. En el antiguo Egipto, la sanación era un acto sagrado que unía cuerpo, alma y cosmos. En Grecia, Hipócrates decía que no se puede curar el cuerpo sin curar el alma. En la India, el Ayurveda enseñaba que la enfermedad es un desequilibrio de energía, y en la medicina tradicional china, la salud era el arte de mantener el flujo vital en armonía con la naturaleza. Todas esas tradiciones nos recuerdan que sanar es volver al orden natural de la vida. En nuestro tiempo, recuperar esa visión holística es esencial. Vivimos rodeados de estrés, desconexión y prisa, y a menudo olvidamos que cada pensamiento y emoción influye en nuestro cuerpo. La sanación holística nos invita a reconectarnos con esa totalidad, a cuidar nuestra energía, nuestras emociones y nuestra espiritualidad tanto como cuidamos nuestra alimentación o descanso. Y para guiarnos en este camino tenemos hoy a Alberto López Malo Walls. Él es ingeniero químico, terapeuta holístico, coach de vida, músico. Ha recabado conocimiento espiritual viajando a diversos países. Tiene más de 15 años de experiencia en temas holísticos. Es máster Reiki, máster en bioenergía, lectura de registros akáshicos, terapia holística Sahama, método Yuen, entre otros. Actualmente es director y creador de Revomente, un espacio para la sanación y el despertar de la conciencia junto con su esposa. Con él exploraremos cómo el amor, la conciencia y la energía se entrelazan para restaurar nuestra armonía y recordarnos que la divinidad habita dentro de cada uno de nosotros. Hoy presentamos la sanación holística, el regreso a la perfección interior. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Bueno, vamos a relatar un poquito para abrir este programa. Anteriormente hemos estado profundizando en la energía, las emociones y la conexión interior como pilares de la sanación. Hemos estado conociendo distintas terapias, abordado el papel del amor y de la mente en la recuperación del bienestar y también hemos descubierto que sanar no siempre es curar un síntoma a lo exterior, sino reencontrarnos con la armonía que habita dentro de nosotros. Pues bueno, hoy vamos a continuar este viaje de esta salud integral y para ello he invitado muy especialmente a Alberto López Malo Wells, un gran amigo ya del programa. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Jackie. Pues como siempre, muy contento de poder estar en este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, nos estuviste hablando en veces anteriores acerca de lo que era de la So- bioenergía, estuviste. Sobre bioenergía, exactamente, y cómo se podía eh, interactuar con esta parte, que no solamente es la energía del cuerpo, que entendemos como bioenergía, sino que son muchas otras aristas en diferentes planos y Claro. conciencias. Ujú. Ajá, como los registros akáshicos y toda esta cuestión, ¿verdad? Exactamente. Pues Sí, hoy te- vamos a Ujú. estar hablando desde la comprensión profunda de la sanación holística. Digamos que es un regreso a la perfección interior y a la conciencia de cada ser, ¿verdad? Para buscar precisamente esta sanación. Así que, bueno, amigos, pues prepárense para todo lo que nos trae Alberto para explorar el corazón, la mente, el poder del amor y la energía y la divinidad interior como caminos hacia la plenitud. Así que, bien, Alberto, el título de tu presentación, que dice regresar a la perfección, ¿qué significa esto dentro de tu concepto original? Sí, Jackie, pues realmente nosotros
como decías hace un momento, pues confundimos lo que es sanar de curar, ¿no? Curar, pues simplemente es que deje de aparecer el síntoma. Ujú, Pero cuando se habla de sanar, cuando se habla de sanación, siempre es algo mucho más profundo. Y aquí es dejar de caer en esa dualidad de salud, enfermedad, como si una reemplazara a la otra, como si la salud estuviera reemplazando a la enfermedad. Y no, porque aquí, ahí nada más estamos viendo los dos opuestos. Más bien aquí hay que enfocarnos en la parte de la perfección. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Esta parte de la perfección de donde todos venimos. Ujú. La fuente es perfecta y de ahí venimos. Entonces, más bien es regresar a esa perfección, no tanto a eliminar la enfermedad para que exista la salud, sino ujú. regresar a la perfección. Ujú. Es, es ir desaprendiendo, es ir cambiando esos conceptos que a veces tenemos muy ahí arraigados. Ujú. Perfecto. ¿Tú crees que todos los seres humanos tenemos la capacidad de recordar y restaurar esa perfección original? Sí, definitivamente, aunque pues no es fácil, porque cada quien está en un camino pues, muy diferente. Hay quienes lo pueden ver con más claridad, hay quienes no, pero todos tenemos esa capacidad porque de ahí provenimos. Ujú. Provenimos de esa perfección. Entonces, a veces cuando hablamos de enfermedad, Ujú, simplemente nos estamos quedando en esta parte de una ilusión, ujú, exacto. de una limitación. Sí, sí, Y en la perfección todo es ilimitado. De claro, hecho, pues nuestro propio cuerpo es un albergue del alma y es la forma en la que podemos expresarnos y lo que se está expresando es el alma realmente, pero necesitamos ese cuerpo. Y para que haya esa armonía, ujú, pues hay que equilibrar todo lo que conlleva nuestra existencia, que no solamente es el cuerpo físico, que es lo más visible, lo más tangible, lo más inmediato, claro, sino pasar por lo mental, lo emocional, lo espiritual y lo energético. claro, Y muchas veces no tenemos la conciencia de ello. Entonces, claro, todos potencialmente podemos regresar o podemos alinearnos a esa perfección. Ujú. claro, Sin embargo, no todos sabemos que es posible, primero. Y segundo, pues estamos en el día a día siempre con nuestras actividades. Y pues hay actividades en lo familiar, en lo laboral, etcétera. Y nos vamos olvidando de esta parte de donde venimos. Entonces, eh, es posible, no es fácil, ¿sí? Si te dijera que es fácil, todo mundo ya lo hubiera hecho. Pero claro. estamos en ese camino. Claro, yo lo veo hasta incluso en mi experiencia personal Ujú. y hasta en momentos que tú consideras que ya has aprendido un poco de este camino, que entiendes esa relación que hay de emoción, mente, emoción, pues vaya, las reacciones que tienes lógicas a la vida diaria y que eso te va a enfermar y que sabes por dónde está el asunto y sin embargo vuelves a reincidir, ¿no? Yo creo que es un patrón mental que a veces es difícil de estirpar o reacomodarlo para poder entender como en profundidad de veras de qué estamos hechos y cómo somos y cómo funcionamos en todo su mecanismo. Entonces, ¿cómo podemos comenzar ese camino de regreso a la perfección interior? Sí, qué atinado lo que comentas, porque así como tu ejemplo, millones de personas, ajá, y es natural porque si no, no existiría la vida, no tendría sentido la vida. Entonces, estamos aquí justamente porque el universo se está perfeccionando a Sí, sí mismo y nosotros somos parte. Mm.
Entonces, ¿cómo regresamos ahí? Pues es empezar a ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Ujú. Es algo, pues, en palabras muy simple, pero en hechos difícil de hacer. Ujú. Repito, si alguien dice que eso es fácil, quizás es porque no está en ese proceso. Entonces, regresar a la coherencia y al equilibrio. Aquí hablo de esas dimensiones físicas, emocionales, mentales, espirituales y energéticas. Entonces, es regresar a esa conexión fundamental de donde provenimos. Y dentro de esto, bueno, vamos a eso. Está esta parte de el concepto de enfermedad y de salud. Ujú. Las Sí. emociones y esa ilusión que decía del malestar. Porque en la perfección no existe la enfermedad, no existe el malestar, no Ujú. existe ese dolor. Sin embargo, cuando estamos en este cuerpo, pues todo eso surge y es necesario que surja para que podamos distinguir que la luz de la oscuridad, lo bueno de lo malo, que realmente aquí lo bueno es todo lo que nos acerca a la vida. Ujú. Y lo malo, por así decirlo, si catalogamos el bien y mal, es todo lo que nos aleja de la vida. Y en esa vida es perfecta y lo podemos ver en el planeta, ¿no? A veces pensamos que nosotros necesitamos salvar al planeta Tierra y que lo estamos contaminando y hay que salvarlo porque estamos haciendo... El planeta se cuida solo, Ujú. realmente. Se está cuidando solo. No nos necesita para estar bien. Claro. Ya está bien. Al contrario, más bien, nosotros somos los que le hacemos daño con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Ujú. Ah. Entonces el planeta no necesita de nosotros para estar. Ya está bien. Al contrario, nos grita y nos exhala por todos sus poros que Ujú. todo está bien, que todo está bien. Nada más que nosotros nos empezamos a enfrascar en, pues, en el egocentrismo, en esas ilusiones y empezamos a generar esos desequilibrios. Claro. Entonces, hay que regresar, siempre hay que regresar, hay que tener recordatorios y por eso también están los símbolos. Los símbolos no son otra cosa más que recordatorios de ese regreso a la fuente. Y en un símbolo, pues hay mucho más que palabras. Hay todo un libro completo en solamente un símbolo, etcétera. Y son manifestaciones en diferentes planos. Entonces es regresar a esa parte del equilibrio que nos permita liberarnos de esa ilusión, de ese malestar. Claro. ¿Cuáles pueden ser esos símbolos? Bueno, hay un, ahorita regresamos a esta parte, pero hay un símbolo fundamental que, que es el triángulo, ¿no? Ese es una figura geométrica que tiene un equilibrio perfecto. ¿Mm? Entonces, simplemente con observar ese triángulo, estamos de alguna forma, de manera inconsciente, regresando a este equilibrio. Ujú. Hay mucho que decir ahí sobre el 3 porque el triángulo, etcétera, pero ahorita podría decir que simplemente podemos tenerlo presente. ¿Mm? Nos da ese equilibrio, es centrarnos. Y también, lástima que aquí no lo tengo, pero la flor de la vida, este símbolo que ha aparecido en muchas culturas a lo largo de los años, y no es casualidad que haya aparecido. ¿Sí? Esto nos remite igual a la semilla original de donde venimos. Bien. Esos símbolos nos pueden ayudar a, de manera inconsciente, ir recordando de dónde venimos Ajá. y regresar a este equilibrio. Ujú. Perfecto. ¿En dónde se localiza esa conexión de esos símbolos con nuestro cerebro, con nuestro ser?
cómo captamos esos códigos y por qué tienen ese efecto? Sí, bueno, en la existencia hay diferentes planos. Ajá. Nosotros vemos el más inmediato, que es el físico. Hay gente que ve otros y puede ver el aura, y puede ver los colores, de los cuales está formada el aura. Y hay gente que ve un poquito más, otros planos dimensionales. Entonces, dentro de esta existencia, ¿no? Son diferentes niveles. Entonces pasamos por aquí la materia, después pasamos a la geometría. Ujú. Ujú. Esta parte geométrica que existe en otra realidad. Y dentro de esta geometría están los símbolos. Entonces, es como ir descodificando Ajá. hasta llegar a la fuente. Ujú. Son diferentes niveles. Entonces, cuando nosotros manifestamos algo, creamos algo, o incluso destruimos algo también, porque también destruimos cosas, Ujú. construimos y destruimos. Pasan desde el primer plano, ujú, por así decirlo, después podemos hablar muy extensamente de esto, pero Sí. bajamos al siguiente plano, ¿no? Hasta que llegamos al de la geometría sagrada o la geometría, y ahí están los símbolos, y luego llegamos a la materia. Entonces, esta conexión con los símbolos Ujú. va a nivel inconsciente y nos eleva, por así decirlo, a un nivel de frecuencia superior, a un plano superior más cercano a la fuente. Ujú. Entonces, los símbolos ya son parte de nosotros. Esa conexión, por así decirlo, ya está eh, hecha desde el momento en el que estamos aquí, pero simplemente nos están recordando que hay otra forma de existir. Ujú. Claro. Entonces, más elevada y más cercana a esa fuente. Entonces, es así como funciona. No es que se haga una conexión nueva, y no, ya está hecha, simplemente nos recuerda que está presente y que es en un nivel pues, sí, superior de frecuencia y más cercana a esa perfección. Ujú. Así es. Es entender un poquito para nuestros amigos que se dice y investigaciones en física cuántica y demás, que el universo y toda la materialidad que se contiene en él, e incluso los espacios, etcétera, están construidos a través de figuras geométricas, prácticamente eso es lo que nos conforma, y son como Ujú. fractales, pequeños fractales que van formando ciertas figuras para armonizar la materialidad de cualquier forma. Entonces, es por eso, ¿no? Que nuestro subconsciente regresa a sus formas originales y puede captar esta armonía dentro de las formas, ¿no? Me imagino. Sí, sí, totalmente. Va alineado con eso, ¿no? Ahí en la parte científica Ajá, es así. Y pues como es el macro, también es el micro, ¿no? Como es arriba, también es abajo, y justamente estamos recordando eso. Si vemos el universo desde afuera, ajá, es como si nos estuviéramos viendo a nosotros desde adentro. exacto, ok. ¿Qué sucede cuando alguna de esas dimensiones está en desequilibrio? Pues surge justamente la enfermedad. Ujú. Surge la enfermedad. Ujú. Y el cuerpo humano lo hemos estudiado por tantos años. Los médicos, que tengo muchos amigos médicos cercanos, lo saben de primera fuente. Se ha estudiado por muchos años el cuerpo humano y no deja de maravillarnos, no deja de sorprendernos, y conocemos una fracción de lo que es el cuerpo humano. Y esto estoy hablando solamente de la materia. Entonces, imagínate qué elemento material Ujú. necesita ser el cuerpo para albergar un alma como la nuestra. Debe ser algo fascinante. O sea, quien diseñó este cuerpo, con esta ingeniería bio, eh, pues sí, biogenética, Ajá, eh, pues es algo muy cercano a esa perfección. De ahí venimos. Entonces,
realmente este cuerpo es perfecto. Y si estamos alineados con eso, alineado con la naturaleza, ¿sí? Sí, Porque la naturaleza viene también de la fuente, todos de ahí, pues vamos a estar bien. Entonces, este desequilibrio genera enfermedad. ¿Cómo se genera la enfermedad? ¿Cómo se genera ese desequilibrio? Con los pensamientos que estamos teniendo. ¿Mm? ujú, Los pensamientos, incluso que, que son hasta creadores de la edad. Sí, hay sí, gente que tiene 80 años y los ves joviales, como si tuvieran 30 años. ¿Verdad? ajá, Entonces, también esta parte de la edad, eh, estos pensamientos, las emociones negativas, ujú, que sí, causan enfermedades, que causan daños en, en nuestros órganos, en nuestros sistemas. Ujú. Entonces, nosotros con esos pensamientos y esas emociones nos separamos de la perfección. ¿Sí? claro, Y al separarnos de esa perfección es cuando aparece la enfermedad y es cuando los virus, los hongos, las bacterias, los cambios de clima, los parásitos dañan e interfieren en nuestra salud. Ujú. claro. Ahí surge. Entonces nos desequilibramos. Mm, Y energéticamente hablando, eh, el hombre en su día a día, cuando aparece aquí en la Tierra, pues tuvo la primera enfermedad y se sorprendió. Y, "Ah, ¿esto qué es?". Pues surgió esa enfermedad para aprender que era un desequilibrio y entonces poder regresar a esa perfección. Se pudo dar cuenta, ¿sí?, de que estaba en esa perfección al sanar la enfermedad. Entonces la enfermedad no hay que satanizarla tampoco. No, es la enfermedad, híjole, es que ya estamos bien desequilibrados. ¿Sí? No, aparece justamente para poder ver exacto. el otro lado, para poder ver que existe esa perfección donde siempre habíamos estado. Entonces, también hay que agradecer eh, cuando aparece esta enfermedad porque nos está mostrando algo. Siempre nos está mostrando algo. Y qué bueno que nos lo muestra porque así lo podemos cambiar. Entonces, el cuerpo se autorrenueva, el cuerpo es inherentemente perfecto. Y aquí, pues en la parte del método científico, nosotros como humanidad ya sabemos que se regenera o se renueva todo el cuerpo humano, todas las células se renuevan en poco menos de un año. Entonces, todo el cuerpo se está regenerando Sí. en menos de un año. Es algo, pues es fascinante porque, como te decía, sabemos, se ha estudiado mucho el cuerpo humano y sabemos poco. Cada vez nos damos cuenta de más y de más y de más y de más y de más Ujú, cosas. Ujú. sí. De repente pensaba yo en esta parte que comentabas de las emociones, ¿no? Ujú. Pero incluso hay emociones o situaciones reprimidas desde nuestra infancia, situaciones que se quedaron ahí, ¿no? Entonces van siendo como una bombita de tiempo y que hasta en determinado momento, ya cuando eres mayor, se te puede presentar, porque no has resuelto una etapa, pues, emocional, psicológicamente, que te está afectando. Y Ujú. entonces esto viene a ser un detonante, como dices, es tal vez una llamada de atención, un símbolo para decir, hey, resuelve esto primero y ve lo que te está necesitando tu cuerpo, tu mente, tu alma, ¿no? Sí, así es. Aquí justamente el cuerpo es lo que tenemos más a la mano y es lo que podemos ver y nos está avisando que hay un Sí. desequilibrio. Porque hay enfermedades que ya están en gestación y no las podemos ver Ujú, hasta que aparece. ¿De claro, acuerdo? Entonces, es esa señal, incluso el dolor en el cuerpo es esa señal de que algo está mal, algo está en desequilibrio. sí, Siempre, por eso el dolor también es bueno,
¿no? El dolor nos está avisando que hay algo. Si no estuviera ese dolor, no nos daríamos cuenta. Y Así es, esto lo podemos eh, traspolar no solo a lo físico, sino también a lo emocional. claro. Cuando sentimos un dolor que no solamente es del cuerpo, que es emocional, nos está avisando que Ujú. hay algún desequilibrio. Y como bien dices, quizás fue desde la niñez y no sabíamos que ahí estaba. Quizás incluso viene de ancestros, es algo ancestral que se ha venido Exacto. repitiendo. Y ahora yo tengo la oportunidad de verlo y de poderlo hacer diferente, con el permiso de los ancestros, porque hacerlo Sí, diferente no quiere decir que dejes de ser parte de ese clan. Al contrario, soy parte de ese mismo grupo, de ese mismo clan, así pero es. ahora lo que lo puedo ver, elijo hacerlo diferente. Y ahí empieza un nuevo ciclo eh, pues de crecimiento, de expansión para toda esa familia y eh, todos esos ancestros y ese transgeneracional que se le llama. Es un proceso muy diferente para cada quien, porque en este mundo hay de todo y para todos. Cuando Ujú. digo de todo y para todos, es de todo y para todos. Sí, Hay toda la gama infinita, desde la luz hasta la oscuridad, todos los matices que te sí, puedas imaginar, infinitos. Entonces, sí. cada quien está en un proceso diferente. Sí, claro. Fíjate que en esta parte de lo ancestral, que me he metido un poco a la medicina de esa naturaleza, bueno, pues se toma en consideración todo el sistema de vida, ¿no? Influye la familia en que te desarrollas, influye la sociedad, influye en este caso para nosotros la colonia, la delegación, o la alcaldía, el país, o sea, Ujú. todo va creando un sistema de sustancias que se van mezclando y son los que te conforman. Entonces, a veces puedes no estar enfermo tú propiamente, sino la sintonía energética, digamos, de tu calle. Ujú. Y entonces eso va enfermando a las personas con ciertas características de enfermedad porque no está resuelta esa sinergia ahí. Y eso es impresionante, pero en verdad cuando lo ves y lo estudias dices, wow, es que sí tiene que ser. Y esto lo está retomando un poco lo holístico y estas son enseñanzas que ya venían desde hace mucho tiempo. ¿Cómo podríamos retomar esa mirada sagrada de la sanación en el mundo moderno? Correcto, y qué importante lo que mencionas, porque sí, ahorita estamos hablando de nosotros, nuestros ancestros, etcétera, pero también, claro que influye el medio donde estamos, como también dices, hasta la delegación donde vivimos, ¿no? La calle donde vivimos. Entonces, hay algo que pues, se le llama vampiros energéticos y también hay que cuidar nuestra energía de esto. ¿Sí? Hay que cuidarnos de ese entorno para estar bien. Y los vampiros energéticos, pues, son diferentes personas como tú y como yo, que en algún momento también hemos sido vampiros energéticos, o Ujú, hasta somos de repente algunos de estos vampiros energéticos. Y cuáles son? Pues hay uno que es el que siempre se hace la víctima, pobre o la víctima, que siempre le va mal y que no tiene dinero y que pobrecitos de ellos. Bueno, ese es un vampiro energético. Hay otros que es se le llama el que intimida, el intimidador, que siempre todo lo logra a través de gritos, a través de fuerza física, a través de amenazas, a través de mantener a todos hasta con miedo, eh, enojos, etcétera, y todo el tiempo con esa violencia y esas amenazas. Eso también es un vampiro energético. Otro tipo de vampiro energético son los interrogadores, los que siempre están cuestionando y cuestionando y cuestionando y cuestionando, pero son críticos hostiles. O sea, no es curiosidad, no es, oye, pero
me interesa ese tema, no, es un crítico hostil y todo lo que digas también será usado en tu contra y te van a seguir criticando, ¿no? Eso es también, ese es el interrogador. También está el, el que culpa, ¿no? O la que culpa, se llama el culpador profesional, Mm. que siempre todos los demás son culpables, menos ellos, ¿no? Yes. Siempre buscan algún culpable. Hay otros que son los reyes del drama, los reyes del drama. Ajá. Esto, que todos siempre empiezan con, no, es que no sabes lo que sucedió ahora, no, es que ya viste las noticias, híjole, ahora sí se inundó todo y está horrible. Y seguro, seguramente se inundó también en otro lado, porque entonces, esta parte de los reyes del drama, pues también son vampiros, ¿no? Y eso está tremendo porque si te pones a pensar, o sea, me da risa, pero de repente Ujú. tienes un poquito de alguno, ¿no? Es lo que decías, claro, lo que decías hace rato, sí, nosotros también de repente somos alguno, o hemos sido, y después decimos, ah, bueno, sí, ya entendí, pero claro, de repente estamos siendo nosotros también algún vampiro energético y es Ah, importante observarlo, simplemente saber, ah, ok, estoy cayendo en esto, ajá, o estoy eh, quitándole energía a los demás. claro, sí, Ujú. tienes que darte cuenta. Ujú. Darnos cuenta. ¿Y cómo Eh, podemos darnos cuenta de que nuestro campo vital está siendo drenado? pues nos empieza a dar sueño, nos empezamos a sentir cansados. Eh, yo creo que te ha sucedido en algún momento que platicas con alguien y de repente hasta te sube la energía y te sientes de buenas y te cambia el día. Y dices, ah, padre. Y hay otras personas con las que hablamos y, ay, empezamos a sentirnos cansados, con pesadez y de repente no supimos de qué pasó, pero ya estamos así, está con sueño, cabeceando. Ahí nos podemos dar cuenta. Ujú. Ok, Y pues seguramente has vivido las dos. Es porque, y todos seguramente lo hemos vivido. Algunos nos hemos dado cuenta y algunas veces no nos hemos dado cuenta, pero así es. Cuando hay un drenado energético, inmediatamente nos sentimos cansados, puede doler la cabeza, ¿no? Sueño, pesadez, está en la nuca también algo así. Entonces ahí podemos darnos cuenta y podemos observarlo. ¿Y qué hacer para que no nos drenen esta energía? Que es la siguiente pregunta, ¿no? Que seguramente nos estaremos haciendo. Bueno, pero ¿qué hacemos? Pues lo mejor es alejarnos, ujú, y restablecer nuestro equilibrio, ¿no? Pero si no podemos alejarnos porque ya está la persona ahí, ¿no? Simplemente es darnos cuenta de que esa persona está haciendo ese vampiro energético y nosotros muy conscientemente, ¿sí? ok, Regresar a nosotros y repetirnos que nadie puede quitarme mi energía. Y simplemente hay que hacerlo muy conscientes cuando estamos hablando con algún vampiro energético sí, o vampiresa energética, eh, que no nos puede robar nuestra energía y regresar a nuestro centro. Siempre en nuestro centro es el plexo solar. Y de ahí, pues toda la energía va recirculando. ok, Entonces, hacer esto muy, muy consciente. Si es que no nos podemos alejar, y en el caso de, pues, cuando nos están hablando y hablando y hablando, simplemente hay que oír, pero no escuchar. Ujú. no reaccionar, ¿no? Sí, oír como, y no escuchar es como si, ok, usted está sonando algo, pero no Ajá. me está impactando, simplemente ahí está. Y, ya, y se va como resbalando, no nos penetra. Ok. Fíjate que la primera vez que yo oí este término de vampiros energéticos fue Ajá. leyendo las enseñanzas de Don Juan, ¿no? De Juan Mm, Matus. Y fue curioso y desde ahí lo empecé a poner en práctica y sí resultaba, ¿no? Y era como
El te estás dando cuenta de que te están haciendo un drenaje de esa naturaleza, quieren que tú seas reactivo ante la circunstancia que Ujú. ellos te están motivando a hacer. Cuando te das Correcto. cuenta, exacto, cuando te das cuenta, pues es poner un alto dulcemente, ¿no? O Ujú. digamos dignamente, e Mm. incluso decirle a la persona, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto, ¿por qué me siento mal? O porque esta situación, ¿no? Entonces, conmigo no va eso, ¿va? Si quieres respeto o si quieres esta situación, aquí marcamos la línea y Ujú. entonces ahí desarmas a la persona de la que está sintiendo esta cuestión y lo piensa, porque se sabe ya descubierto, sabe que ya no va a poder contigo porque ya no reaccionas de manera negativa, puesto que así se alimenta, ¿no? Y como ya no tiene Ujú. dónde permear sus asuntos, entonces, pues bueno, se va quitando de ti. Y de veras, ¿eh? Que lo he practicado y Ujú. funciona, funciona. Claro. Sí, claro que funciona. Y qué bueno que lo haces porque a veces en nuestra cultura nos cuesta Ujú. trabajo decir que no, Exacto. ¿no? Y hay que decir que no con amor, pero ¿sabes qué? Ahorita no, esto y esto y esto. Con Ujú. tranquilidad, sin aspavientos, sin tener que gritar. Oye, esto no por esto y esto y esto. Y esto. Simple, sencillo. Pero eso también nos provoca que recuperemos nuestro poder. Ujú. Claro, Ujú. claro. Hay algunos, digamos, algunos tipos de vampiros energéticos o cómo está eso, miras. Ujú. Sí, ahorita mencionamos algunos de Ajá, ellos. Hablábamos el último que hablamos fue esto de los reyes del drama, ¿no? ajá, Que todo es, híjole, es que ya viste las noticias y es lo peor del mundo y no, seguramente va a pasar lo mismo acá y así, ¿no? ujú. Y luego, como que ubicamos mucho ese papel, ¿no? Exacto. Ese arquetipo. Hay otros que es también el distante, ¿no? Que se aleja, Ujú. eh, que están muy metidos en este mundo de dudas internas, de miedos, y se desapegan. ¿Para qué? Para que una persona se acerque y quiera rescatarlos. Ujú. También está ese, el distante. Otro vampiro es el conversador constante. Estas personas que no paran de hablar, que seguramente conocemos, que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero sobre todo de temas intrascendentes, realmente eh, hechos cotidianos, interrumpen y tienen que estar hablando. Esos también son vampiros energéticos. Y hay otro que es, pues ese es el nombre que le pusieron, pero bueno, a esta clasificación la hizo Virginia Satir o Virginia Satir Ajá. y le puso el adicto a la yugular. Y Oh, este adicto a la yugular, sí, son personas que al contarles un problema, sí. interrumpen para decir que lo que les ocurre a ellos es peor. Ajá. Oye, fíjate que me pasó eso. Uy, no, olvídate, si vieras lo que me pasó a mí, ya, ¿no? Y empiezan a hacerlo más grande y es más Ajá. importante, ¿no? Justamente para que ahora la atención esté en ellos. Ujú. Es eso, es la atención. Esa es la energía que se mueve cuando hay un vampiro energético, es la atención. Entonces, lo que tú contaste, pues ya es chiquito, lo de ellos es más grande, entonces merece más atención. Esos son Claro. los adictos a la yugular. Bueno, y son estos, son 8 arquetipos diferentes. Ok. Realmente es importante observarlos, saber que existen, porque así es, y todos en algún momento lo hemos experimentado, solo hay que hacerlo más consciente. Ujú. Claro, Más claro. consciente. Ahora también vampiros energéticos naturales que no lo hacen
desde esta parte del ego, pero que también nos drenan energía. Y así es, pues son los niños pequeños Sí. y son los adultos más mayores, ¿no? Eh, Es algo natural, no es algo intencional, pero también son. Entonces, pues si tratamos con muchos niños, ¡ay! Acabamos el día así, cansadísimos. O con muchos adultos, ¿no? La parte de la geriatría y todo esto también, pues demanda mucha energía. Eso Sí, simplemente es saberlo, ¿no? Y poderlo, pues, mediar. claro. Oye, ¿hay algunos símbolos o tips que podamos utilizar para protegernos, aparte de la conciencia, claro está? Sí, y aquí, más que utilizar algún símbolo como escudo, ujú, porque esos tiempos donde necesitábamos escudos y espadas, Ajá, ya se terminaron. Obviamente vienen memorias, ¿no? claro. De, de batalla y de lucha y de tener que usar armadura y tener que usar escudo y tener que usar espada, y que seguimos de alguna forma replicando, pero son más memorias. Ya en Ujú, este tiempo ya no necesitamos escudo. Entonces, más que colgarnos a algo que nos esté ahí protegiendo como si fuera tal cual un escudo, que se puede hacer, pero ya no lo necesitamos. Ujú. No es que no se pueda, se puede, pero ya no lo necesitamos. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor protección? Si ni siquiera es poner algo enfrente del escudo, simplemente es alimentar nuestra energía. O sea, estar fuertes nosotros. Esa es la mejor protección hoy por hoy que podemos hacer. ¿Y cómo estamos fuertes? Alimentándonos, el cuerpo físico alimentándolo de manera sana, sí, la mente alimentándola de manera sana. ¿Sí? ¿Qué le estamos metiendo a nuestra mente? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿De qué nos estamos rodeando? Ujú. Y también el espíritu, ¿sí? Que alimentar el espíritu a veces se nos olvida, pero sí, alimentar el espíritu tiene, está muy relacionado con el arte, con la belleza, con lo bello, con las expresiones artísticas. Y eso nos nutre el alma y nos nutre el espíritu. claro. Hay que nutrirnos en estas tres aristas de manera adecuada para tener siempre una buena energía. Y también cuando nos llenamos, porque en el día a día estamos conviviendo con muchas personas, etcétera, nos llenamos de, pues esto que no es nuestro, porque nada más lo cargamos, Ujú, nos podemos aterrizar de diferentes formas, descalzarnos, caminar en la tierra, caminar en el pasto, nos ayuda a descargarnos de todas estas energías y hagan la prueba. Yo ahorita puedo decir ejemplos. Otro, hacernos baños con sal, ujú, baños con sal, para también descargarnos de todo esto. Y, y ustedes háganlo, hay que hacerlo para que pues, cada quien lo experimente. ¿No? claro. Y vean cómo se sienten después de esos baños, después de estas caminatas, después de descargarse. Ujú. En mi caso, pues es algo muy notorio cuando se va acumulando esa energía y después de un baño, después de esa caminata, después de convivir con la naturaleza, estar en un bosque, pues cambia totalmente la energía y hasta empezamos a pensar con más claridad, dejamos de pensar negativo de la nada. ¿No? Estaba ahí en un soliloquio con pensamientos obsesivos, repetitivos, negativos, y ya no. Ujú. Entonces, esa es parte de cuidarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde entra esta parte de la conexión hacia la perfección, que es lo que hemos venido hablando, Ajá, que tiene que ver con pues la energía más fuerte que existe en este universo, que es el amor. Justamente el amor, que es de donde proviene la divinidad, de donde provenimos nosotros. Entonces,
eh, el hombre espiritual, la mujer espiritual. El hombre hablo como género, el hombre Ujú. espiritual, la mujer espiritual, eh, proviene de esa fuente, ¿no? Claro. Así. Eh, esta, esta alma sigue estando viva más allá del cuerpo, ¿no? Más allá del cuerpo, sigue estando viva y simplemente el cuerpo, como decía, es esta forma que nos permite expresar el alma. Ujú. Y en realidad nosotros solos nos sanamos a nosotros mismos, ¿no? Y aquí existe este factor, pues muy potente, muy fuerte, muy poderoso, porque en el momento en que nosotros vemos a la divinidad, vemos a Dios dentro de nosotros, ¿no? Ujú. Como individuos, entonces nosotros somos la mayoría siempre, ¿no? Ahorita que hablamos de los vampiros energéticos, pues siempre está esta parte del yin y del yang, el blanco con un poquito de negro y el negro con un poquito de blanco. Pero hay que ser la mayoría, hay que ser Sí, la mayoría para que ese eh, inconsciente colectivo que le llamaba también Jung y, y Freud, eh, pues ahora sea distinto. Y ahora en vez de que nos debilite, que nos ujú. fortalezca. Entonces, que empecemos a ser mayoría. Ujú. Sí. Y entonces, cada persona, cada individuo, cada alma que habita un cuerpo, sin importar la profesión, sin importar la posición social, ¿sí? Solo necesitamos proyectar esa perfección, alinearnos a esa perfección. Y por supuesto que si nosotros siempre trabajamos en esa perfección, Sí. pues pronto no necesitaremos ninguna medicina. Ujú. Entonces, ese es el camino, regresar a esa perfección. Claro. Ahora, ¿por qué hay eh, curaciones que pues no son permanentes? Porque simplemente se está sanando un síntoma, más bien curando un síntoma, ujú, pero no se está sanando de raíz. Ajá. Entonces, cuando sanamos de raíz ya hay un cambio profundo, ya hay un cambio, eh, sí, irreversible, irreversible. Ujú. Mm. Ya se cambió, ya se evolucionó, ya se forjó como una espada, una katana para un samurái que pasó por altas temperaturas, presión, ya se cambiaron las moléculas y ya no hay manera de regresar al estado anterior. Esa es realmente ese es el proceso. Y eso es lo que siempre nosotros hablamos con nuestros pacientes, que al final no dependan de mí, no dependan de nosotros, porque ellos pueden sanarse a sí mismos. Ujú. Primero necesitan esa guía, ese acompañamiento y eso está bien, pero al final no dependan de nadie, no hay que depender de nadie, ujú, Claro. ni, ni sacrificarnos por nadie, ¿no? Aquí también en esta época ya no es de sacrificio, ya no. Ya no necesitamos sacrificarnos por nada. Todo vamos a elegirlo desde esa conciencia. Ujú. Sí. Desde esta, pues, perfección. Y aquí es donde está todo ese poder pues, del amor, ¿no? Realmente, lo que nos está eh, enfermando o desequilibrando, pues es la falta de amor, simplemente. O sea, ya cuando lo vemos en el global, nos alejamos y lo vemos como un global, ese es hay una falta de amor. Ya si lo vemos más en chiquito, pues es que de niño eh, sufrí abandono y no estuvieron mis padres y todo. Ya lo vemos en chiquito, pero realmente, ¿qué es eso? Falta de amor.
Oh, pues es que fíjate que eh, mi papá era alcohólico y trataba muy mal a mi mamá y le pegaba y teníamos mucho miedo de que regresara a la casa porque nos iba a hacer algo. ¿Qué hay ahí? Falta de amor. Entonces, así, miles de ejemplos, miles de ejemplos, al final es eso. Claro, Entonces, digamos que lo más grande, si nos alejáramos y vemos la pintura completa, pues es eso. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo? Regresar al amor, regresar a esa perfección de donde venimos. claro. Hay una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia entre desear sanar y tener la certeza de estar sanándote? Bueno, es importante desearlo, ¿no? Desearlo. Pero ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo? ¿Cómo llegamos a esa certeza? Necesitamos sentir algo diferente. Ahorita que decía de los baños y eso, que hay que experimentarlo para sentir que hay algo diferente. Cuando nosotros podemos sentir que hay un cambio, por mínimo que sea, podemos tener esa certeza. Ujú. Sí, Podemos validarlo. Y eh, es importante que lo validemos. Es importante que haya algo diferente, algo lo que sea, pero que se sienta diferente. claro. Desde ese momento podemos tener la certeza. Antes no, porque antes nada más es la creencia. Yo creo que sí, pero necesitamos sentir un cambio, sentir ¿Y esa cómo lo podemos? diferencia. Sí, perdón. ¿Y cómo podemos desarrollarla, esa certeza? Mm. Sí, porque una cosa es, bueno, si nos estás diciendo, pues sí, desarrollen la certeza y demás, ¿no? Pero a veces no sabemos ni cómo. Pues es empezar a hacer los cambios que necesitamos hacer para estar bien. Ujú. Y a partir de esos pequeños cambios, nosotros vamos a experimentar algo diferente. Ujú. Y cuando experimentamos eso diferente, ya no es creencia, ya es certeza, ya lo estamos viviendo, ya no nos lo platican, ya no nos dijeron, no, ya sé, no, ya lo hice. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para llegar a eso? Muchas veces es hacer las cosas. Y algo tan sencillo como, eh, no sé, Sí. ¿sabes qué? En este momento yo te recomiendo que te bañes con agua fría. Oye, pero es que es del clima, ¿no? No, váyate con agua fría. Y, y no lo hacemos, ¿no? Ujú. Bueno, no, no lo hiciste, no lo experimentaste, no llegaste a esa certeza. Entonces, es hacer. Mucho está en el hacer, algo diferente. No, es que para mí esto se resuelve de esta manera. Y solamente se resuelve así. Sí, Ujú. Oye, pero hay otro camino, se puede hacer de esta otra forma. No, no, para mí es esto. Y esto es lo mejor y siempre lo he hecho así y me ha funcionado y todo. Sí, pero claro. también está esto, A, B, C, D, X, Y caminos. No, este. Bueno, entonces no pudimos experimentar ese cambio. No, no lo hicimos. No Ujú. hicimos la tarea, por así decirlo. Y hay que hacer la tarea. Sí, Hay que hacer la tarea. Esa sería mi respuesta. Hay que hacer la tarea. eh, y esa tarea demanda salirnos de nuestra zona cómoda. Implica claro, esfuerzo, claro, pero es la única manera de estar bien. ¿Sí? Hay claro. que hacer esos cambios. Sí, Ahorita que hablé de los baños y todo eso, pues habrá quien lo haga y habrá quien no. claro. Sí, habrá quien lo experimente y habrá quien no. Ujú. Entonces, hay que empezar a hacer. Hay que hacer. Porque también estamos muy distraídos de pronto. Nos distraen mucho los aparatos, ¿no? Los jueguitos en el teléfono, nos distraen pues, la información, las noticias, el día a día y de pronto estamos muy distraídos.
sí, Pero cuando alguien nos recomienda hacer algo diferente para nuestro bien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y llegar a nuestras propias conclusiones. claro, ¿Mm? sí. Entonces, es el hacer, es el hacer. Ahí está el cambio. Ujú. Es ¿Mm? hacerse responsable de la enfermedad en determinado momento, pues con amor, como dices, preocupándote, pues no preocupando, si tomas bien accionando en las cosas que tienes que hacer en vez de sufrirlo, ¿no? Y de culparte a ti o al universo o a Dios o a, qué sé yo, una serie de circunstancias. Y más bien, pues ver con amorosidad por dónde tengo que trabajarlo, ¿no? ¿Sí? Y, y acercarnos a este amor es sin juicios, sin críticas, sin reproche. Exacto, exacto. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que buscan sanarse a sí mismas? Bueno, primero que sepan que es posible, porque esa divinidad ya está en ustedes. Esa divinidad es inherente. Ahí está. Ujú. Entonces, es posible sanar. Ujú. Ujú, Nosotros hemos tenido pacientes con diferentes enfermedades y les puedo decir que es posible. Ujú. sí, Ahora, sabiendo que es posible, sepan que necesitan hacer cambios, sí, para estar bien. Entonces, empecemos a hacer. ¿Sí? Ya también, en este momento en el que estamos viviendo como humanidad, ya los ujú, cambios no son lentos, ya los cambios se dan de manera más rápida, pero hay que hacer. ¿Sí? Repito, hay muchos distractores que nos desvían de, de lo que nos hace bien. claro, Entonces, hay que empezar a hacer esos cambios. Oye, me voy a levantar temprano y voy a hacer yoga, por ejemplo. ujú, Oye, me voy a levantar temprano y voy a revisar mi alimentación. Oye, sí, ¿sabes qué? Ahorita la información está ujú, para todos y está la inteligencia artificial y hay muchas cosas que simplemente están provocando y van a provocar que los cambios cada vez sean más rápidos. sí, claro, Y eso no es que esté mal. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente por nosotros? ¿Sí? Una acción diferente, ni siquiera 10, 15 o, o una acción demasiado drástica, demasiado grande. No, con que hagamos una pequeñita, diferente, vamos a empezar a ver ese cambio y vamos a empezar a vivirnos diferente, pero hay que salir de ahí, hay que salir de ahí, ¿no? Y es como a veces estamos en la vida como este tren que lleva cierta inercia y pues ajá, cuesta trabajo detenerlo, porque ya es el camino que siempre ha seguido y hay que detenerlo. Cuando claro, empezamos a hacer esos cambios, pues el tren sigue avanzando porque lleva esa inercia. Pero hay que sí, seguirlos haciendo hasta que ese tren se detenga. Va a llegar un momento que se va a detener y ahora sí lo podemos dirigir hacia otro lado. claro. Ujú. Sí, mucho tiene que ver también esta idea, ¿no? De quiénes somos en realidad. Ujú. Puede ser que te consideres como un ser divino, con sus potencias, como hace rato mencionabas, que tenemos el poder de sanarnos incluso a nosotros mismos. ¿Cómo podemos mantener esa conexión con nuestra divinidad interior? Bueno, pues hay personas que no creen en Dios, que no creen en la divinidad. Ujú, Y aquí es esto también sin juicio, sin crítica, sin reproche. Bueno, crean en ustedes mismos.
y ustedes son perfectos, ¿no? Para esas personas. Y para quienes creemos que hay algo superior a nosotros, ¿no? Ujú, De donde provenimos, pues simplemente es estar conscientes de que esa divinidad ya sabe lo que necesitamos. No necesitamos ni pedir, ya lo sabe, ¿m? Y quiere que estemos bien. Entonces, tengamos esa confianza, ¿m? Tengamos esa confianza, esa fortaleza de que hay algo más grande que nosotros que nos está guiando, que nos está dirigiendo hacia lo mejor, hacia lo que más nos conviene. Y aquí a veces podemos decir, oye, Alberto, pero estoy aquí pasando por esta situación bien dolorosa. ¿Y a poco Dios quiere esto para mí? ¿A poco la divinidad quiere esto para mí? ujú, Bueno, a veces necesitamos pasar por esas experiencias dolorosas para claro, aprender y después lo vamos a agradecer. Entonces, siempre hay algo que nos está guiando, que nos está dirigiendo. Y no hay que perder esa conciencia de que ya sabe lo que necesitamos. No necesitamos ni pedírselo. Ya lo sabe, ya sí, lo sabe. Entonces, más bien aquí es hacer nosotros esos cambios, porque nosotros no podemos estar pasivos. Hay que cambiar nosotros. Si nosotros provenimos de esa fuente y tenemos todas esas capacidades y venimos de esa perfección, pues hagámosla patente, ¿no? Actuemos en consecuencia. claro, Y esto no es ser superior a nadie, no, todos venimos de lo mismo, del mismo lugar. Simplemente actuemos. Ahí está el cambio. Hay que actuar, hay que hacer ese cambio, ¿no? Aquí lo que nos cuesta trabajo es hacerlo, ¿no? Es hacerlo. así es. En esta situación de abrazar el camino hacia la perfección interior, ¿qué Ujú. prácticas o caminos tú personalmente te han ayudado a mantener la coherencia en tu perfección interior? Bueno, pues yo siempre me acerqué y me acerco todavía, ¿sí? A personas que saben más que yo, Ujú, a personas que me pueden orientar, que me pueden guiar, que me pueden acompañar. Ujú. sí, Entonces, esto es fundamental porque nos van a dar esa claridad, nos van a dar claro, esa claridad y nos van a guiar, nos van a orientar. Y es importante acercarnos a eso, a esas maestras, a esos maestros. Ujú. Porque igual, eh, bueno, hablando de los tiempos pues, de Jesús y sus discípulos, pues ese maestro les enseñó muchas cosas y los maestros nos hablan con la verdad, nos hablan con claridad, nos hablan desde el amor. Y a veces hablar desde el amor también es ser duros, porque a sí, veces necesitamos esa dureza para entender. ujú, Entonces, yo imagino esos tiempos de Jesús cuando hablaba con alguno de sus discípulos y no le hablaba suavecito. Yo creo que sí le hablaba fuerte y le decía, ¿sabes qué? Esto y esto, fuerte. Ujú. Porque así también hablan los maestros. Entonces, es importante acercarnos a estas personas que nos pueden guiar, nos pueden orientar, nos pueden encaminar. Esa- Eso sería, yo creo que lo principal que en mi caso me ha servido, porque a partir de ahí, pues empiezan a abrir otras posibilidades, otros caminos, y ya cada quien tomará, sí, eh, pues lo que mejor le convenga, y tanto, como decía, de todo y para todos, pero que al final nos van a llevar a lo mismo, lo que más nos resuene. No hay una práctica.
única y perfecta. Todas nos van a llevar a ese camino, nada más hay que tomar la que más nos guste, la que más nos resuene y, y listo, pero sí con esta orientación, esta guía, este acompañamiento. Ujú. Claro. ¿Y cómo reconectas tú con la luz, con la vida, en la vida cotidiana? Bueno, pues primero hay que distinguir qué es la luz de la oscuridad, ¿no? Ujú. La luz es claridad, la luz es transparencia, la luz es movimiento, la luz es energía, ¿sí? Bueno, es amor. Ujú. Eh, y la oscuridad pues, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos con eso? Pues primero identificando que sí es luz y que no. Sí, Ujú. Y acercándonos a todo eso. Por ejemplo, a ver, ¿yo qué hago en el día a día? Pues me reconozco, agradezco todos los días, me doy cuenta de quién soy y simplemente estoy en el momento presente lo más que pueda y procuro hablar desde el amor cuando hay enojo, cuando hay frustración, cuando hay todo esto. Seguir hablando desde el amor, sí, ¿sí? Eh, es un trabajo constante, ¿no? Es un trabajo constante y acercarnos a la luz es acercarnos a nosotros mismos también. Ujú. Y podernos hablar sin juicio, sin crítica y sin reproche. Y desde ahí poder también entender a los demás. Y solamente desde la empatía vamos a poder ayudar al otro. Y si ayudamos al otro, nos ayudamos a nosotros mismos. así es. Entonces, eh, diría en conclusión, es la empatía, es reconocer quién soy, es el agradecimiento, ujú, y es hacer esos cambios. ¿Sí? Si antes yo reaccionaba de manera explosiva, Ujú. ahora voy a hacer algo diferente, así como jugando. Bueno, ¿qué pasa si ahorita no reacciono de manera explosiva y, eh, y hablo tranquilo? A ver qué pasa, así como jugando. Ujú. Y empezamos a ver, sí, esos cambios. Ahora, hay que hacer todo lo que nos haga sentir bien. Ujú. En mi caso, que me hace sentir bien, la música, conectar con la música, con cantar, ujú, con aprender cosas nuevas, con conocer personas que Sí, están pues, en la misma frecuencia y que puedes hablar de diferentes temas eh, y enriquecer, ujú, compartir con seres queridos, ver felices a mis seres queridos, ujú, verlos sonreír, verlos que están contentos, todo eso me va nutriendo, todo eso me va alimentando. Ujú. claro. Entonces, hagamos todo, hacer ejercicio, ujú, hagamos todo lo que nos haga sentir bien, ujú, sin dañar a otros. Exacto. Y es esa práctica. Y no hay una receta, porque a veces queremos tener la receta. Oye, dame la receta, dame los tips. Cada quien, pero haz lo que te haga sentir bien a ti, ¿sí? Eso también es amor propio, Ujú. porque a alguien le va a gustar la música, pero a otra persona no, a lo mejor le gusta bailar y está bien, o dibujar, o no sé. Pero sé fiel a ti mismo, séte Claro, fiel. Eso también es amor propio, y eso también es conectar con la divinidad, y eso también es regresar a esa perfección de la cual todos venimos. claro. Creo que eso es muy esencial lo que acabas de decir, porque también muchas de las circunstancias negativas en nuestro cuerpo se da por las insatisfacciones, por no mirar hacia nosotros, no consentirnos en lo bueno, claro está, ¿no? Con toda Ujú. la coherencia de la mente de decir, esto hace bien para mí y para los demás, pero cuando no nos damos
esas satisfacciones, aunque sean muy pequeñas, ¿no? De privarnos de cosas, también eso habla de un desamor. Y entonces, Mm. pues todos esos pequeños detalles colaboran para nuestra falta de salud, curiosamente, ¿verdad? Sí, exacto, y disfrutar de esos momentos, porque la vida es muy cortita. Y bueno, no podemos dejar de lado también que en diferentes tradiciones en la historia de la humanidad, como Egipto, Grecia, etcétera, Sí. siempre han tocado este tema de sanar. Y todas sin excepción, con diferentes palabras, Ujú. diferentes enfoques, pero coinciden en que hay que integrar esta naturaleza con nuestra divinidad, restaurar la armonía interna y externa, ¿no? Recuperar el equilibrio energético. Y también en las tradiciones indígenas chamánicas nos hablan de el retorno al camino del corazón, que es exactamente lo mismo que hemos Exacto. dicho. ¿Sí? Todas coinciden, ujú, en esta parte de recuperar el espíritu, de reequilibrarse con la naturaleza, sus ciclos. Todo eso es regresar a esa perfección. Ujú. Claro. Entonces, no es algo, esto que estamos diciendo, digamos que no es algo nuevo. Ya se ha hablado desde hace muchos años y en culturas de muchísima sabiduría y tradición. Entonces, el camino que nosotros elijamos es el correcto porque nos va a llevar a donde todos vamos Sí. y de donde todos venimos. Ujú. Claro, fíjate que ya en algún programa, bueno, en varios, el maestro Guillermo Marín, que ha estado con nosotros, nos ha hablado de esta pirámide armónica de la Toltecayot. Y Mm. entonces habla que estas culturas antiguas sí tenían como uno de sus pilares base el promover la salud y esta salud integral, porque si no, un ser humano no puede desarrollarse adecuadamente, una cultura no puede desarrollarse adecuadamente. Sí, es algo fundamental que a veces damos por sentado. Claro. A veces lo damos por sentado y es tan importante, ¿no? Como un maestro también decía alguna vez, cuando enfermamos, pues solamente tenemos un problema, sanar. Sí, Y cuando estamos sanos tenemos mil problemas. Entonces, a ver, hay que darle prioridad. exacto, seguir sanos. Vivir sanos. Claro. ¿Cómo se puede integrar la sabiduría ancestral con la ciencia o la medicina contemporánea? Bueno, pues es interesante porque ya la ciencia ha estudiado más pues los procedimientos, los métodos que pues tradiciones antiguas han practicado y se empieza a llegar al mismo punto, porque el método científico pues siempre nos habla Sí, de validación, ¿no? De experimentar y de validar con resultados después de haber hecho esta experimentación. Y con base en eso validar o no nuestra hipótesis inicial, ¿no? Entonces, las antiguas civilizaciones de alguna forma practicaban este método científico, pero no lo desligaban como nosotros ahora lo hacemos de esta parte energética, ¿no? De esta parte espiritual, ¿sí? Que la ciencia actual de pronto sí desliga, es como si nada más estuviera viendo una parte y no se estuviera viendo el todo. Entonces, yo diría que ya están conectadas muchos hilos con lo que se hacía anteriormente en cuanto a procedimientos, etcétera. Sin sí, embargo, falta mucho por hacer, hablando de la ciencia actual, que bueno, Jacobo Greenberg lo quiso, lo quiso hacer y bueno, yo creo que sí lo logró, poder mm, conectar esta parte, vamos a llamarle metafísica, vamos a llamarle esotérica con la ciencia pues tradicional, ¿no? Del método científico.
Entonces, mm, todavía nos falta mucho para poder validar realmente lo que sucede a nivel energético, a nivel espiritual, Sí, porque se tienen que hacer los experimentos, ¿no? sí, Y no se han hecho como tal. eh, Una, porque tal vez no hay la voluntad de hacerlos, porque cambiarían muchísimas cosas en el mundo que ya están hechas y que ya están creadas, que hay muchas necesidades creadas, y pues sí hay que decirlo, ¿no? Y dos, por el tema del escepticismo, ¿no? Entonces, ahí es un poquito escabroso poder tocar ahí esos temas, pero sí hay, y es un hecho, una maquinaria creada, para desvincularnos de esto, ¿sí? Antes de la pandemia, la gente estaba más cercana a ujú, estos tratamientos, incluso a empezar a regresar a las plantas, a empezarse a curar con las plantas, ¿sí? Había mucho esto y la pandemia, pues otra vez vino no, ¿sabes qué? Tienes que meterte fármacos. Y exacto. pues las grandes empresas farmacéuticas pues siguen Pues, creciendo. Y no quiero decir que estén mal, no, no, tampoco estoy satanizando, sin embargo, hay que poner las cosas en su lugar y en su debido orden. Ujú. pues, Entonces, estas grandes culturas no actuaban por casualidad. Y lo que dices es muy, muy importante. Todas priorizaban el hecho de sanar y no claro, hablaban de salud física simplemente, hablaban de salud integral, que es lo que hemos hablado. sí, Entonces, eh, no descartemos a lo que ha hecho la ciencia actual en materia de medicina alópata, por ejemplo, mm, ¿sí? Sin embargo, es una fracción de todo lo que también hay, ¿no? A claro, nivel energético, porque si ponemos el escenario de un chamán, que yo he estado con ellos, o sea, ujú, cómo sanan, cómo se acercan, pues en mi caso se acercaron a mi pecho y de mi pecho sacaron un cuarzo rosa. Yo lo viví, no me lo platicaron, yo lo viví, ¿sí? Y ahí yo tenía en ese momento una energía de dolor por un rompimiento amoroso, ¿no? mm, Entonces sacaron ese cuarzo rosa y me dijeron, sí, mira, aquí está. De aquí del pecho me lo sacaron. Y no es que sean, hagan trucos de magia y esas cosas, mm. No, no que pasa vemos así mucho. de Hollywood, ¿no? Sí, así No. es. Entonces, ahí está muy claramente cómo la energía se traduce a materia y viceversa. Y materia y energía, podemos decir que es lo mismo, pero en diferentes manifestaciones. Claro. Diferentes formas. Ahí está. Y la ciencia actual lo podría estudiar más a fondo. Repito, Jacobo Greenberg se acercó, se acercó bastante. Y bueno, desapareció, ¿no? Desapareció. Eh, Entonces, eh, yo hay creo que, hay que que acercarnos más a esto, hay que regresar más a esto. Y la gente que es escéptica, acérquese. No me sí. crean a mí, no me crean a nadie, acérquense, experimenten y Ah, lleguen a sus propias conclusiones. claro. Eh, hablabas de esto de la pandemia, ¿no? Yo creo que, bueno, muchas veces el control viene a través del miedo y el miedo enferma, ¿no? Y Ujú, tenemos cómo ser inteligentes para no comprarnos todo lo que vemos, todo lo que oímos, sino más bien poner nuestro corazón a trabajar y a través de ahí que esa inteligencia del corazón sea la que permee y que sea la que nos guíe. Porque en verdad siempre hay algo, esas corazonadas que decimos, son las ujú, que nos pueden dar la guía de por dónde sí aceptar algo, por dónde no. Dentro de esta parte de las culturas tradicionales se dice que una persona enferma puede enfermar a su entorno. Fíjate, ¿no?
a tu Sí. familia o más allá, o bien también una sociedad enferma o un núcleo enfermo puede enfermar a sus miembros. Entonces, para que veas la dimensión de esta, hasta dónde llega un desequilibrio de todos niveles, ¿no? Como hemos estado hablando, todo lo holístico, emocional, físico, mental, sensorial, etcétera. Y entonces, pues por ahí podemos medir dónde estamos viviendo, en qué panorama y cómo es que tenemos que trabajar con nosotros mismos, porque así como lo macro enferma a lo micro, también lo micro puede permear en lo macro para una salud, ¿no? Así es. Y como decía, que seamos mayoría. Ujú. Exacto. Que ya seamos mayoría. Ujú. Poder cambiar, poder cambiar ahora el panorama y de este yin y yang del que he hablado. Y que ahora vemos tal vez que hay mucha oscuridad y poquita luz. Bueno, que aquí luz empieza a crecer y ahora que haya más luz y Ujú. poquita oscuridad. Entonces, que seamos más. Así es, Estamos aquí alineados. Hablando de sociedades enfermas, hay que decirlo como es, ¿no? La sociedad norteamericana, hablando de Estados Unidos, pues es una sociedad enferma, es claro. una sociedad Resentida, no sé, resentida, tantas etcétera, cosas. ¿no? Todos, si hacemos una lista de los asesinos seriales que conocemos, porque hay unos que no, Sí, pues vamos a ver que muchos son de ahí, son de ese lugar. sí, sí, sí. Y, y es una sociedad que también valida mucho, pues la muerte, valida muchas cosas que, Y, bueno, que ahorita no vamos a hablar, pero que son de baja vibración, son claro, temas yo densos. creo que pilares fundamentales son el respeto y el amor, ¿no? Ante todo. As- Aún Así es, con todo lo demás para no dejarnos enfermar, ¿no? sí, y también hay que saber eso, ¿no? Como hablábamos de los vampiros energéticos, hay que ver que hay zonas que son de baja vibración, otras que son de muy alta vibración. México es una zona increíblemente fuerte para el planeta, ¿sí? Sí, Es el cuerno de la abundancia. claro. Tantos países, culturas, etcétera, que vienen a México y se juntan aquí. Sí, es un imán. Ujú. Yo si volviera a nacer, elegiría y pudiera elegir, volvería a elegir México sin lugar Sí, a dudas. sí, sí, sí. Tantos, tantos, tantos lugares, tanto conocimiento que hay Exacto. de personas que por generaciones lo han transmitido, Sí, ¿sí? Entonces somos privilegiados de estar aquí. en verdad que sí, que todavía haya esa libertad de poder ejercerlo, ¿no? Que pues en Ujú. muchos países es vetado. Aquí todavía tenemos esa fortuna, eso es muy cierto. Ujú. Para ti, ¿cuál es el verdadero propósito de la sanación más allá de curar un síntoma? Ujú. El propósito de la sanación Ujú. es regresar al equilibrio. Y regresar al equilibrio es estar bien. Y si puedo estar bien, puedo contagiar a mi entorno para que también esté bien. Entonces, aquí el propósito pasa, o sea, último, pasa de Sí. individual a colectivo. Al Ujú. final es poder servir, poder servir a otros. Así. Entonces, ¿cómo voy a poder servir a otros? Primero yo necesito sanar, ¿sí? Soy tan consciente de que esto es un plan colectivo, que primero sano por mí, ¿sí? Ujú. Pero después, ahora, puedo ayudar a otros porque yo transité un camino que me funcionó. Entonces, puedo ayudar a alguien que pase por una situación similar a la que yo pasé, ¿no? Entonces, al final es eso. Al final nos damos cuenta de que no somos nosotros. O sea, sí somos nosotros para sanar, Sí, ¿sí? Pero el plan es colectivo. exacto. El plan es ayudar a los demás. Y en pequeñas acciones, o sea, cosas tan simples que nos hacen sentir tan bien
como simplemente pues una persona que vive en la calle, que no tiene casa, que no tiene que vestir, Ujú. o sea, tiene la ropa que pudo conseguir y esa es la que usa y pide limosna y está ahí sobreviviendo. Sí, Acercarnos a esa persona, simplemente hablar con esa persona, ofrecerle en ese momento hasta un abrazo, ni si, si quieres darle un pan, cosas tan sencillas que no nos cuesta nada realmente, nos pueden nutrir tanto. O sea, y eso es lo que al final, ese es el propósito, ese es el sí, propósito final. Ujú. perfecto. Regresar a eso, regresar a eso. Muy bien. Pues ya para casi terminar, ¿cuál sería tu invitación final para quienes desean explorar su poder de sanación interior? Si quieren acercarse más a todo esto, para poder tener un acompañamiento, etcétera, pues los invitamos a que nos puedan seguir en estas redes sociales, que somos Revomente. Así estamos en Instagram y en Facebook. Son páginas nuevas y directamente pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp. Ujú. Cualquier duda, pregunta que puedan tener, con mucho gusto los podemos ayudar. Ujú. Pues te doy las gracias infinitas, Alberto, por recordarnos que la verdadera sanación finalmente nace del amor, de la conciencia, del reencuentro con nuestra divinidad también interior, y que cada palabra que has dicho nos invita a mirar hacia adentro, a confiar en quienes somos como una parte de la perfección mayor. En verdad, muchísimas gracias porque pues yo creo que nos inspiras con tus palabras, nos haces razonar, nos haces valorar también. Y bueno, pues vamos a quedarnos con este mensaje final, amigos míos, ¿verdad? eh, Hoy pues tenemos recordado que la sanación no siempre va a llegar desde afuera, sino desde la conciencia que habita en nuestro interior, claro está. El cuerpo, la mente y el alma, pues son campos de luz que responden al amor, como hemos dicho acá, y a la coherencia con la vida, ¿verdad? Así es. Pues querido Alberto, apreciemos profundamente tu participación. Quedamos puestos para más programas porque hay un montón de temas que seguir tratando, ¿verdad? Y pues gracias por guiarnos en este viaje hacia el entendimiento de la sanación holística para recordarnos que la perfección no se busca, se despierta, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias a ti, Jackie. Gracias, es un placer, un gusto siempre estar compartiendo contigo, con tu auditorio, que sé que es de mucha conciencia, de mucho crecimiento y que estamos contribuyendo entre todos con ese granito de arena para ser esa mayoría de la que hablamos. Claro. Muchas gracias. Gracias. Y amigos, pues los invito por favor a poner su like en el programa, a compartirlo, claro está, como les digo en este caso de la sanación, pues seguramente tiene que lanzarse el mensaje a muchas personas que conocemos, entonces compártanlo, háganos que este programa pueda llegar y este canal pueda llegar a mucho más conciencias. Dejen sus comentarios, pueden hacer preguntas también en la caja de comentarios y tanto Alberto o yo nos encarguemos de responder, o yo le paso incluso los comentarios a Alberto, siempre estamos al tanto ahí en la caja de comentarios para poder colaborar con ustedes. Igual si tienen temas que quieran sugerirnos, que les inquieten, adelante, pues estamos abiertos y pues yo los invito a seguir explorando su propio poder de sanación, a escuchar su cuerpo, sus emociones, su espíritu con compasión. Y recuerden que sanar es volver al origen, al principio divino, donde todo es equilibrio, armonía y luz. Nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias, Alberto. Bendiciones donde quiera que estés. Abrazos a ti y a tu esposa y nuestro cariño, claro está. Ujú.
Nos vemos para la próxima emisión y encuentro de Espiritualidad Científica. Se despide su amiga Jacqueline Briviesca.